de Tito, epístolas pastorales. ¿Qué importancia tienen una de las cosas? Porque a veces parecería, como hace poco hablamos de Timoteo, decimos, bueno, parecería algunas cosas un poco repetitivo, otra vez el mismo tema. Sí, ya sé, los pastores, aunque tiene algunos aditamentos, pero ¿qué es lo que queremos ver a raíz de esto? Es lo siguiente, que si Dios lo dejó escrito es porque Dios quiere que se promulgue esto. Y si Dios quiere que se promulgue es porque tiene un propósito, edificar a los santos. Y si está es porque es necesario. ¿Por qué? Una de las cosas, hermano, que no vamos a ser siempre en la misma cantidad. Dios en su gracia, Dios está preparando a la iglesia para cuando venga un tiempo de crecimiento, de cosecha, y donde realmente se va a necesitar saber estas cosas. ¿Por qué? Las epístolas pastorales tienen una función. Vemos ahí como los planos de Dios para la iglesia, cómo se conduce la iglesia del Señor. ¿Y qué característica tiene la iglesia? Bueno, como lo dice Timoteo, es casa de Dios. Para que yo quiero ir a verte, pero hasta que llegue, sepas cómo debe conducirte en la iglesia del Señor, que es la casa de Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Entonces, acá estamos viendo algo maravilloso en la Escritura y que tenemos que ver cómo se conduce, cómo se organiza la iglesia, cómo vive la iglesia. Cristo dejó el fundamento, el Evangelio, habló del reino, pero acá estamos instrucciones, cómo es el movimiento en ese reino, cómo viven los súbditos de ese reino. Y acá estamos viendo algo en la examinar al futuro candidato, al futuro pastor. ¿Por qué? Porque también creemos, bíblicamente nos da la idea de que Dios establece cómo, dice acá, vamos a leer capítulo 1 de Tito, versos 5 al 9, pero vamos a estar examinando los versículos del 7 al 9, y nos habla algo de la integridad, nos habla algo tremendo, como nos dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ese es un poco el contexto que tenemos, la misión que tiene Tito cuando lo deja Pablo en Creta para que organice el resto de las iglesias que hay en las distintas ciudades. En definitiva es una misma iglesia, pero estaban en distintas localidades, por decir así, en la isla de Creta. Y tenía que establecer ancianos, o más bien del griego viene como reconocer ancianos. Él no es que venía arbitrariamente, decía, bueno, mirá, me gustó tu cara, mirá qué linda corbata se trajo, vení, ahora va a ser pastor. Che, ¿cómo lee esta persona? La verdad que lee bien y estudió retórica. Este tiene que venir acá. Sí, tiene que ser el pastor. ¿Qué talento? Encima sabe tocar la guitarra. Buenísimo, vení acá, va acá, ahora soy el pastor de la iglesia. No, para nada. Vine y la verdad que me invitó a comer a la casa y la verdad qué rico asado que hace. Listo, ahora va a ser pastor. No son ningún fundamento y créeme que no estoy alejado de algunas realidades, por ridículo que parezcan. Esta persona tiene carácter para dirigir. ¿Lo ves? Es un líder, un tipo que manda, sabe mandar. Es un tipo organizado, va a ser el pastor. Error. No se puede tomar ese parámetro únicamente. Entonces, ¿por qué las escrituras nos hablan? Entonces, bienvenidos a esto de ver, una de las que se debe examinar es, ¿qué nos dice el texto en sí? Son cualidades que tiene que tener el futuro, el candidato al ministerio. ¿Por qué hacer un anciano en la iglesia? Un presbítero, o como habla también acá, es necesario que el obispo describe la función. ¿Cómo decir? Un anciano es el estatus que tiene, que habla de experiencia, una persona experimentada, viene de presbítero, que tiene que ver con un anciano, una persona mayor que teóricamente ya tiene experiencia, el paso por la vida, una persona equilibrada, aplomada. Entonces, y describe acá el obispo. La palabra obispo tiene que ver con un sobreveedor, que la función, la traducción del idioma sería aquel que está mirando,
aquel que está observando. Entonces, el sobreveedor es la función que hace el obispo, es la función que realiza el anciano o pastor. El pastor también es la misma palabra. Se pueden intercambiar, es, digamos, la misma oficina. Describen algunas facetas de la misma función. El pastorear es ser un supervisor en la iglesia del Señor. Es un oficio. Pero algo se tiene que observar, algo, es la integridad. Y se observa qué cosa. Primero vimos la semana pasada cuál era la vida de ese candidato, a ver, de ese creyente, cómo es en su casa. Cómo administra su casa, cómo administra su finanza, cómo es la crianza de sus hijos. A ver, ¿respetan sus hijos su liderazgo en la casa? ¿Cómo es el liderazgo? ¿Cómo es el trato con su esposa? ¿Cómo gobierna integralmente su casa? Como jefe de hogar, como líder espiritual en la casa, porque el pastor de la casa es el esposo cristiano. Yo tengo la función de pastorear a la iglesia, pero todo esposo cristiano, nacido de nuevo, tiene la responsabilidad de ser el pastor de su casa. Es un aliento para nosotros también ver esta semana lo que ha hecho la palabra de Dios, ¿no? Distintos hermanos que han estado, otros estaban de viaje y leían el Salmo 119, otros están compartiendo otro texto de la Escritura. Daba gracias a Dios por ahí Germán, que compartía cómo está leyendo con su hija la palabra del Señor, cómo hermanos están creciendo, y eso es un gozo y un aliento para nosotros, para mí como pastor y para mi familia, ver cómo los hermanos se están ocupando particularmente en sus casas. No es tan solo de decir, bueno, venimos, escuchamos el sermón, buenísimo, nos vamos. No, el cristianismo sigue. Entonces, ver las cualidades es como decir, vamos a ir a un argentino, a ver, ¿y por casa cómo andamos? Esta persona va a ser el pastor, bueno, fantástico, a ver, ¿cómo en su casa? Si vemos cosas que no se condicen, un desorden con sus hijos, desorden en su casa, desorden en cuanto a la higiene, la limpieza, el trato con su esposa, desorden en su vida, en su trabajo, su administración financiera, su trato con los hijos, si no es correcto, no califica. Puede ser un hijo de Dios que necesita madurar, obviamente, pero no califica para ser un anciano. Porque sepa hablar bien, porque tenga conocimientos teológicos o porque tenga una capacidad cierta de que uno lo escucha hablar y junta a la gente, eso no es parámetro. El mundo por ahí observa esos parámetros. Y tenemos personas, por ejemplo, deportistas, unos excelentes deportistas en su disciplina, pero después vemos sus vidas privadas. ¿Cuánta gente del espectáculo? Excelentes actores. Pero sus vidas privadas son sinónimo de escándalos. Y Dios no quiere actores, Dios quiere gente auténtica. Dios nos lleva a ser auténticos, no actores, de ahí viene la palabra hipócrita. El hipócrita tiene la connotación negativa, pero en realidad la palabra hipócrita es ser un actor, alguien que interpreta un papel para los de afuera. Yo puedo venir acá bañadito, perfumadito, y después ir, ¿y qué pasa si yo maltrato a mi esposa en mi casa y la golpeo? No califica eso. Se ve un hogar de un hombre piadoso, por eso se veía en el subtítulo del mensaje anterior, el escrutinio de un hombre piadoso. Y hoy, cualidad de liderazgo parte 2, es la actitud y aptitud del futuro ministro. La actitud y la aptitud que viene. Y una de las cosas que vemos es la integridad del verso 7 al 9. Porque es necesario, fíjense, que ya en el versículo 6 decía que el que fuera irreprensible. Y aquí hay una intención del autor. Porque dice, porque es necesario, pero ya no es tan solo describe el que fuera irreprensible. O sea, observa en detalle, no, acá ya dice que es necesario. Ya hay una connotación, una intención, y vuelve a repetir la palabra. Que el obispo sea irreprensible. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y una de las cosas yo pude dividir en esto, que vamos a ver, necesidad de integridad, versículo 7a, cualidades que tiene que tener al observar, las cualidades que se observan, 7b al 8, y la aptitud y propósito distintivo en el sermón. Y acá vemos algo que habla mucho sobre la integridad. Dice John MacArthur en su libro El líder como pastor, la palabra hebrea traducida como integridad significa totalidad o completo. Cada parte del creyente debe estar en perfecto orden con todos los demás.
El término se usa para lo que es impecable, lo que es perfecto, lo que es intachable y lo que es congruente. El diccionario define íntegro como la cualidad de ser indivisible. Habla de honestidad sin hipocresía o sin duplicidad. Ahora, lógico, estamos buscando casi una persona que sería perfecto, sin defecto, lo cual no existe. Ningún ser humano va a alcanzar la santidad sin pecado de este lado de la gloria, en la tierra. Pero sí estamos, ¿qué es lo que estamos queriendo ver? Es la evidencia de la gracia salvadora y transformadora obrando en un creyente. El contexto es Tito haciendo esa misión, estableciendo el liderazgo, pero tenía que actuar como si fuera, ¿saben? No salir a tontas y a locas, no salir así disparado, como diríamos acá, como caballo desbocado, a correr y no. Sino tenía que hacer como un trabajo de detective, como si fuera Sherlock Holmes, personaje literario que a mí me encanta, me crié. Para los que no saben, se editó un libro a fines del siglo XIX, un detective muy sagaz, muy inteligente, muy deductivo. ¿Y por qué deductivo? Porque sacaba deducción en base a evidencia y descubría en definitiva todos los crímenes que hacían. Es un detective muy famoso, se han hecho películas y siempre se lo identifica el detective con ese clásico sombrero de 4 alas y la lupa. Entonces, de hecho, ha influenciado a la gran cantidad de literatura sobre detectives e investigadores. Surgieron Sherlock Holmes. El autor realmente un genio. Pero hay que hacer de esta manera, o sea, ir con una lupa e ir a mirar más allá de las apariencias. Así como, por ejemplo, Samuel, que estaba esperando ungir al próximo rey de Israel, y Dios lo lleva y miró a un hermano de David, y dice, este es por la armadura, el porte, es un hombre con físico, musculoso, alto, con armadura, este es el rey. Dios dijo, no. Miró a otro, sí, mirá, qué buen parecer tiene, no, Samuel, no está acá, porque vos no miréis lo de afuera, porque Jehová mira el corazón. Entonces Dios mira y nos ayuda, y él tenía que actuar de esa manera. Entonces, que era alguien muy diestro en su profesión. Tenía que observar detalles en la vida de futuros líderes de la iglesia. Se debía examinar su aptitud, pero desde su carácter, su temperamento. Es ver evidencias de que la gracia salvadora y transformadora estaba en la vida del candidato. Por esto el examen no se hace a la ligera. No se improvisa, no se apresura en los tiempos de Dios, viendo los distintos factores de rango espiritual, familiar y testimonial de la vida del creyente con madurez y un claro llamado de Dios. Porque las características que se describen acá son de todo creyente maduro. Y muchos pueden ser creyentes, hermanos maduros en el Señor, hombres forjados en el corazón de Dios, hombres con compromiso cristiano, pero no tienen el llamado de Dios. Y no hay ningún crimen en eso, porque el llamado es soberano y es según la voluntad de Dios. A algunos Dios les otorgó el oficio de ser llamados en el liderazgo de la iglesia como pastores. Pero no todos, pero también están los diáconos. Son oficios en la iglesia, son oficiales de la iglesia, pastores y diáconos. Y otros hermanos también lideran, pueden liderar grupos de varones, hermanas también pueden liderar grupos de mujeres, instruir a niños. O sea, todos tienen un don, algo para servir al Señor, para edificar a la iglesia en el reino de Dios. Pero no todos, porque seas maduro espiritualmente, tenés que ser pastor. Es decir, una persona, por ejemplo, en la época que yo jugaba al fútbol, en una época jugué, aunque ya parezco más pelota, pero en aquella época que yo jugaba al fútbol, obvio, yo era arquero. Y si podía ser arquero, fantástico, pero a mí me mandaba delantero y le iba a arruinar porque yo no sabía ser delantero. No tenía la habilidad de un delantero, no sabía definir, no tenía ese temple para tener 1 o 2 jugadores, esquivarlo y meter el gol. No, yo estaba en otra parte. No podía meterme a jugar en algo que yo no era. ¿Qué iba a terminar? O me expulsaban porque le pegaba mal a alguien, o no le hacía el gol ni en un arcoíris, porque mi función era ser arquero, era atajar los goles, no meterlos. Entonces, ¿qué pasa? Así pasa lo mismo. Muchas veces se piensa un hermano que ora, comprometido con la obra del Señor, tiene que ser pastor. Y muchas veces no. Es la norma de todo hermano maduro. Entonces vemos acá
en este sentido, haciendo como Sherlock Holmes, hay una necesidad de integridad. Dice, la Biblia utiliza una sola palabra para describirla de manera como nosotros crecemos. Y esa palabra es santificación, que describe el proceso progresivo por medio del cual Dios nos hace despojar de la forma de pensamiento y hábito de la vida que caracterizaban al viejo hombre. Esto se produce por el poder santificador del Espíritu Santo. Eso dice Miguel Núñez en su libro Siervos para su Gloria. Hay un proceso de santificación y que todo hombre debe ser examinado, aquel que va a ser un candidato a ser un siervo de Dios. Se observa una indicación del apóstol y en estas indicaciones hay características. Primero se ven algunas en sentido negativo, lo que no debe tener y lo que debe tener. Pero acá veo un primer encabezado en este sentido, la necesidad de integridad. Entonces estas características que algunas no deben estar presentes y otras que sí deben estar, claramente se deben ver. Pero acá están puestas de manera de verlos en el sentido negativo y positivo. Pero se observa un énfasis del autor en mencionar por segunda vez consecutiva, planteado qué cosa, ser irreprensible, ser irreprochable, algo que no tenga nada que decir de ti, de tu testimonio y aparte que no tenga nada. En Timoteo aparece una manera, es como que no te puedan poner cadenas, que no te puedan poner las esposas, llevar preso por nada. Y en este sentido habla de integridad en cuanto que hablen, que vean tu testimonio. Siendo un veedor de la iglesia, un sobreveedor, el obispo, alguien que supervisa, vemos acá en este sentido que en la congregación es alguien que conduce la congregación. Es la posición, es la función. Pero estar, dice unas cosas, estar alerta también a los peligros que vendían a ella. Los obispos son los guardas morales y espirituales de la iglesia. Son vigilantes constantes. ¿Por qué el pastor está atento así? ¿Por qué mira si vino el que no vino? ¿Y por qué? Porque esa es la función que tienen los pastores. Supervisar la grey del Señor. Como dice, por ejemplo, Hechos 20:28, que ustedes tienen que ver, como les dijo el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, les estaba diciendo, ustedes fueron puestos, pero porque tenían ganas, porque eran mis amigos. ¿Quién los estableció en el liderazgo? Bueno, fue el Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, verso 28, nos dice lo siguiente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. También el apóstol Pedro les dice a los hermanos, él también siendo un anciano, siendo alguien que no se ponía en una categoría, siendo que era el apóstol, era alguien que estaba ministrando la palabra directamente, fuente de revelación para la iglesia, testigo ocular, pero él cómo se identificaba, anciano. Y en el capítulo 5, su primera carta, verso 2, apacentad la grey de Dios que estará entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Quién es mencionado como el gran pastor y obispo de nuestras almas? Cristo. Él es el gran pastor y obispo de nuestras almas. Pero una de las cosas que así como Cristo es el llamado, habla de ser irreprochable. Es una necesidad. No se puede poner una persona que está en tela de juicio su integridad, su vida, su testimonio. No tan solo por algunos dicen, bueno, pero ¿a quién importa lo que digan los demás, lo que los de afuera son de palo? No. Para la iglesia es algo fundamental, porque la iglesia no es una institución humana, la iglesia le pertenece a Cristo, Él la compró con su sangre, con su vida, y debemos dar testimonio fiel del Evangelio. El obispo no solo enseña la verdad, sino que debe vivir una vida en congruencia con la piedad. Debe ser ejemplo de la grey. Por eso Pedro les dice que no deben guiar a la iglesia por fuerza, no por fuerza, no, o sea, desganado. Aquel que venga, bueno, vengo acá porque me pusieron. No, es con ánimo pronto, con gozo. Por eso muchas veces surgen de pastores que dicen, no, yo estoy acá porque me pusieron, porque posiblemente no has sido llamado por Dios. Una evidencia. O hay un proceso de amargura en el corazón.
Estoy acá porque me pusieron. No, no, no es por fuerza, sino que dice apacentad, la ley lleva a paz, la ley del Señor. ¿Cómo? Sino que sean ejemplos de ella. Los pastores deben ser ejemplos. Su vida debería ser como una fortaleza inexpugnable, a eso se refiere el ser irreprochable o irreprensible. Una fortaleza, por ahí generalmente se ponía en una montaña donde no se podía acceder fácilmente a aquel que quería hacer un asedio, conquistar ese castillo. Así esa fortaleza debe ser la persona. No ser afectado, ¿por qué? Por mentiras, por calumnias. No debe dar lugar a críticas verdaderas. Debe estar atento a las críticas, pero estas deben quedar en evidencia de falsedad. Por supuesto que no se habla de alguien sin defecto ni pecado. Esto solo se va a lograr en el otro lado de la gloria. Pero lo que se está mirando es el carácter del candidato, que debe ser congruente con alguien maduro en el Evangelio. Debe vivir lo que predica. Aún en el Sermón del Monte, Jesús le decía a los discípulos y les hablaba, bienaventurados cuando hablen toda clase de males contra vosotros mintiendo. Alegraos y gozaos en aquel día. O sea, debe ser motivo de gozo. Si mienten, claro que va a doler, claro que no en un momento, pero si yo no tengo nada que ver, están mintiendo, Dios tomará eso y Él mismo hará justicia. Pero yo no me tengo que dejar afectar por la publicidad negativa. Ahora el problema es si cuando empiezan a decir verdades, ahí empieza a preocuparte y empieza a ver qué estás haciendo. ¿Dónde estás tirando los penales? Digo. Entonces la cuestión es ver y observar, ser meticulosos en el futuro candidato, su testimonio. Porque se ve la integridad. Es necesario que sea irreprensible. Hay una necesidad. Es una condición sine qua non. Una persona de mal testimonio va a pasar testimonio a los vecinos. No, un desastre, se pelea con todo el mundo, no, insoportable como vecino. Para querer, nos habla de Dios, pero aparte después nos mete la música, evangelia y todo. Por otro lado, pues sí, claro, yo me tengo que aguantar la música de los vecinos insoportables. Eso es otra cosa, Dios te está santificando. Pero ¿cuál es el tema? ¿Vas al trabajo? No, trabaja, no, es un vago. Falta todos los días. Ah, pero él quiere ser pastor. Dios me llamó a ser pastor. Un desastre. No puede estar esa persona. Debe ajustar su vida y ser congruente con el Evangelio, porque quien queda deshonrado no es solo la persona, queda deshonrado el Señor y queda deshonrada la misma iglesia que está pastoreando o que querría pastorear. ¿Por qué? Porque tiene que ser un administrador. Dice que debe ser, el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, porque esa es la función que tenemos los pastores. La función es ser un administrador. La palabra griega es oikonomos, que tiene que ver con, como si fuera el ministro de Economía. ¿El ministro de Economía qué es? Es alguien que administra el dinero de la nación. Bien, esa es nuestra función. Pero la economía no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de un movimiento administrativo de todos los bienes. La Escritura nos habla de que nosotros somos administradores de los misterios de Dios, los misterios del reino, del Evangelio. Generalmente este era un esclavo que su amo lo ponía a cargo de la economía de la casa, hasta supervisaría las cosechas, las siembras y sería encargado de producir ganancias para su señor, porque lo hace y está administrando en el nombre de su señor, con esa autoridad. Se les daba el trabajo. Entonces, habla de que ser ministros y ser administradores del reino de Dios. Esa es la función. Pablo lo dice también en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1 y 2. Así que tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. No podés poner a alguien que administre, como le pasó a una persona, fue a hacer una entrevista de trabajo, le hicieron ese perfil psicológico y no lo habían tomado. ¿Por qué? Porque, según decía el informe, tiene características del cajero infiel. O sea, su tendencia, características del cajero infiel.
¿Y qué tiene que ver con eso? Digamos, se le quedaba pegado a lo ajeno. Entonces las personas no lo iban a tomar. Entonces, ¿cuál es el tema? De observar eso, ser hallado fiel. Una persona íntegra que se puede confiar. Porque la iglesia es la casa de Dios y en su nombre y con su autoridad que Dios le delegó, debe guiar, instruir, alimentar, proteger, alertar, disciplinar a los miembros de la iglesia para que alcance ¿qué? Su madurez espiritual. El fin es que todos crezcan a la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo, crecer en su plenitud. Esa es la función. En definitiva, es un hermano mayor en la fe que guía a otros con el ejemplo. La guía es lineal, no es mirar como si fuera un semidios, como se vende en otros lados. Con la frase, la vieja y conocida, y siempre útil, no toques al ungido. Mentira. Mentira. De hecho, la iglesia está para también supervisar a los pastores y corregirlos también. Hermanos maduros, con un corazón de amor y misericordia. Entonces debe verse en este sentido como administradores. Y como van a ser los administradores, los responsables, ¿qué tenemos que dar? Frutos delante de Dios. Por eso Pablo decía, yo por ustedes me estoy esforzando para presentarlos como una novia pura, sin mancha. Le habla a la iglesia. Pablo se esforzaba en eso, de presentar ante Dios una iglesia con pecados, una iglesia que pecaba, una iglesia que metía la pata, una iglesia que por ahí se bajoneaba y por ahí querían salirse y querían dejar y volver otra vez inestable, llena de problemas. Pero decía, yo estoy trabajando porque está en ustedes queriendo presentar ante Dios una iglesia como una virgen pura, sin mancha. Esa es la función. Pero sabemos que es Cristo quien está llevando eso. Porque ¿quién, en definitiva, edifica la iglesia? Cristo. Pero nosotros somos sus representantes, somos administradores. Cristo dijo, Pedro, ahora vos vas a hacer mi iglesia. ¿No? ¿Qué dijo? Sobre esta roca, sobre que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Cristo, en definitiva. Pero ha delegado personas para eso. Y vemos también, como el otro encabezado, las cualidades que se deben observar. Y acá vemos las características negativas, de hecho las que no tendría que tener un futuro candidato. Primero hablamos de que no debe ser soberbio. Como administrador de Dios debe ser ahí no soberbio. Esa característica, ese prefijo no, es algo negativo, o sea, no debe haber soberbia. Denota en este sentido un interés egoísta y arrogante para imponer la voluntad propia, con desconsideración total de cómo se verán afectados los demás. Tiene una actitud indolente, solo se gratifica a sí mismo, es presuntuoso, sabio en su propio parecer. ¿Y saben qué? Dios no aprueba eso. El soberbio es, mira hermano, me parece, vos callate la boca, yo sé lo que estoy hablando. Yo soy el que manda. Yo soy el pastor. Silencio. ¿Vos qué sabés? En distintos tonos, porque puede ser muy amable. Una cosa te diga, usted hermano es un ignorante, y otra cosa, la verdad que te falta. Pero mira hermano, yo te estoy diciendo que si vos estás haciendo mal este banco y querés ponerle clavos finitos, se va a romper. Vos déjame que yo sé. Te lo dije en buen tono. Fue amable. Pero no me importa lo que vos digas. No quiere decir con esto que todo el mundo que quiera dar una apreciación, uno debe salir corriendo a hacer caso. Pero por respeto y consideración debe considerar que digo, por ahí me estoy equivocando. Por eso es necesario, como dice acá, establecieses ancianos. En plural, creemos en la pluralidad de ancianos. Debe haber más pastores, de acuerdo a la cantidad de los congregantes, debe haber más pastores, es necesario. No es el gobierno de un cacique. No sé, soberbio. Y lo peor de todo que muchas veces un pastor soberbio, Dios puede estar luchando contra la vida de ese pastor. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hace Dios con los soberbios? Dios resiste al soberbio, mas da gracia a ¿quién? A los humildes.
Aquel que reconoce su defecto, reconoce su pecado, reconoce sus limitaciones, sus debilidades, se rinde ante Dios. Ese es un corazón quebrado delante de Dios. Ahora el soberbio, el que se cree que la sabe toda. Aquel que cree que es suficiente y que puede resistir y aguantar, y acá yo me quedo y me muero con las botas puestas. Te morirás ahí, pero está en contra de la voluntad de Dios. De hecho, Santiago habla muy claro en el capítulo 4, hablando, bueno, el soberbio, el orgulloso, cómo es el manejo que tiene Santiago en su carta. Santiago capítulo 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios detesta el corazón soberbio, Dios detesta el corazón orgulloso, que no se deja moldear, no se deja enseñar, no es un corazón enseñable, no es un corazón dispuesto, es un corazón que se mira a sí mismo, se mira con un aire de superioridad, con un aire de saberse todo, ser superior, y el único grande acá es Dios. Todos somos personas en proceso de santificación, llamados a ser santos por Dios. Pero hay algo tremendo. Proverbios capítulo 16, verso 18, fíjense que dice esto. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso se ve lamentablemente a veces ministros y ministerios que caen en distintos pecados. Los ven en un tiempo que están allá rebosando, pero como podemos decir en lugar, se agrandó chacarita. Y te la empezás a creer. Te olvidás de la piedad personal. Te olvidás del temor reverente de Dios. Empezaste a confiar en tu fuerza y dejaste a Dios de lado, porque la experiencia te llevaba a eso. Cuidado, para cualquier creyente en tu vida, y los que Dios quizás ponga en el corazón y que Dios levante al ministerio, nos habla lo siguiente: tener cuidado, porque antes de la caída, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, un espíritu endurecido. El orgullo, un espíritu altivo. ¿A mí quién me puede decir? Entonces, no soberbio. No iracundo. No tiene nada que ver con la banda de los chilenos iracundo. Aquellos que tienen más de 30 saben de qué hablo. No iracundo. Es una muestra de cólera. Cuando las cosas no se dan como esa persona quiere, está propenso al enojo desmedido en una forma constante. Digamos que tiene el umbral de la tolerancia muy bajo, diríamos en criollo de mecha corta. Una persona así no puede, porque hay algo que en el ministerio muchas veces no van a salir las cosas como uno piensa. ¿Y cuál es? No estamos diciendo en algún momento, en alguna situación, alguna explosión de ira, no estamos hablando, y tampoco la explosión de ira de agarrar todas las patadas, pero que uno se enoje es normal. Debemos administrar esa ira santamente. Pero esto ya no es un enojo ocasional, sino que es una marca de ese carácter. Esta persona es de un carácter iracundo. Es la persona que se enoja enseguida. Y enseguida las patadas, y no. Nos marca algo por ahí. Soberbio, orgullo y querer dominar. Y cuando no salen las cosas, empieza a patear todo. Eso no es así. Entonces, tener en cuenta cómo obra la palabra del Señor. No califica para eso. De hecho, ¿cómo administramos la ira? La Escritura da lugar a la ira, claro, pero no al pecado. Efesios 4:26 que dice, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, podés tener problemas, una discusión con una persona. Llamate a un hermano, un vecino, un pariente, un familiar. Cuando dice no se ponga el sol sobre tu enojo, no está hablando que enseguida en el mismo día. A veces hay que dejar pasar, los ánimos están muy caldeados, pero lo más rápido posible ir a arreglar el tema con tu hermano. O con quien sea. ¿Te afectan en tu vida espiritual? Claro. Fíjate que parte del culto y parte de la adoración era el ofrendar en Israel. ¿Y Jesús qué le dice? Si vos estás llevando tu ofrenda al altar y tenés algo contra tu hermano, dejá la ofrenda al costado, andá a arreglar las cosas con tu hermano y después vení a ofrendar. Porque eso estorba la bendición de Dios para tu vida.
Por eso hablamos del trato de los esposos con las esposas. Y estoy orando, nunca me levanto, Dios no me bendice. ¿Cómo trata a tu esposa? Y nada, ¿qué se cree esta? Y la Escritura dice que nosotros tenemos que tratar a nuestras esposas como a vasos frágiles. No débil, frágil. Habla de delicadeza. El hombre debe ser caballeroso. El hombre bíblico trata a su esposa con honra, porque es coheredera del reino y la gloria de Dios. La sangre de Cristo fue derramada por ella exactamente que por vos. Pero un hombre bíblico se para, la cuida, la protege así como protege y cuida a su familia, da su vida por ella, la corrige, claro, pero en su función de ser el pastor de ella, pero no ejerce maltrato. En realidad habla de vivir sabiamente con ellas. Parte de la sabiduría es ser alguien que la trata con caballerosidad. Sombría no es, cállate la boca. No, no es el trato áspero, al contrario es un trato amoroso. Yo no veo a Cristo tratando a la iglesia así. La base para nosotros varones, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla por medio del agua y la palabra. Y las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Pero ser iracundo marca algo. Marca enojo, amargura, ira. Enseguida explota. No tiene, ¿qué cosa? Dominio propio. No procesa correctamente las emociones. ¿Las tiene que negar? No. Pero en la madurez espiritual debe saber administrar en Dios. Ayer, es más, ayer en la mesa estábamos cenando y hablábamos de a veces las situaciones, por ahí un tiempo largo de enfermedad, esto que estamos pasando con Verónica y otros hermanos que tienen luchas quizá peores. Y la queja delante de Dios está bien, una queja humilde, no el reclamo del sindicato, es porque a mí me corresponde. No, Señor, ¿hasta cuándo? Y tiene lugar, es bíblico, es sano. Dios nos lleva a administrar eso. Por eso no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es exactamente lo contrario que ser apacible. ¿Qué es alguien apacible? Es alguien manso, de carácter dulce y agradable, en la condición del trato. Porque a veces es feo cuando dice, no, con este hermano ni hablo porque, la verdad, o esta hermana ni hablo porque cualquier momento me sale con un martes 13. Sí, lo saludo, pero viste, ahí de lejos nomás, no vaya a ser que se enoje conmigo. Por todo se enoja, por todo está desconforme. Guarda con tener un corazón duro de pecado que se aparta del Señor, habla Hebreo, el autor de los Hebreos, capítulo 3. No dado el vino. La Biblia no habla de ser un abstemio total, pero está hablando de que uno no puede estar con un problema de adicción. Está el problema en la iglesia, el problema en la familia, a la botella. Si cuando está elaborando un sermón o tiene que dar una solución y pensar algo en la iglesia y está pensando en Johnny Walker, está pensando en un termidor, está pensando en una cerveza, estás mal. Hay pastores que caen en el alcoholismo por no llevar adelante delante de Dios y bíblicamente, de tal manera se abruman que buscan el alcohol y si termina siendo una adicción, es un escape, así como otros buscan en pornografía, como otros buscan en distintas cosas, el deporte, se enajenan durante horas viendo televisión. No está diciendo que no se vea tele, no está diciendo que no se tome vino, de hecho a Timoteo le dice, por causa de tu estómago toma vino. Algunos dan la explicación de que era un vino con menos graduación alcohólica y que se les sacaba el alcohol y lo mezclaba en una proporción de 10:1 en el agua que tomaban. Eso no tiene sustento histórico. De hecho, registros del año 215 a.C., en una muy buena cosecha de vino, era la misma graduación alcohólica de hoy en día, entre 2 y 14 grados de graduación alcohólica en un litro de vino. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? De no ser adicto. Que no esté en compañía del vino, que no tenga adicción. Esto lo llevaría a ¿qué cosa? A la borrachera. Su juicio estaría afectado como un estado de sopor, adormecido. Por tanto, será afectado su discernimiento, su entendimiento, por lo cual también sus decisiones. Su conducta será desordenada. Hendrickson dice lo siguiente: un bebedor de vino, una persona dominada por la bebida o un borracho, no puede ser un buen ministro.
Proverbios da el consejo. Fíjense el vino, cómo rojea en su pared en la copa y después una vez que entró, perdiste. Ahora, yo personalmente, yo tomo vino. No tengo problemas, pero yo sé hasta dónde. Yo tomo con la comida y una medida y listo. Tengo sed, tomaré agua. Si no hay un jugo, nada, tomo agua. Porque el fin es por ahí disfrutar una comida, sea donde sea. No tengo problemas que la iglesia, hermanos tomen vino, no hay problema. El tema es que el vino no te controle. Te nubla el juicio, estás en un estado de sopor, estás ebrio. Y ya empezás a pensar cualquier cosa. Es un desinhibidor y entonces ve, qué lindo está la fiesta, y ya empezás a hacer cosas que no convienen. Pero no fue inmoral. Honra al Señor. Honra a Cristo. De hecho, Jesús, ¿cómo lo acusaban los fariseos? Dicen de Juan que no comía ni bebía, era un falso profeta. Ahora me ven a mí y ¿qué me dicen? Comilón y bebedor de vino. O sea que comía bien y tomaba también. Pero él no se dejaba gobernar por el vino ni se lo ve ebrio. No pendenciero. De borracho es como algo de borracho encima peleador. Yo en mi familia viví esa experiencia de gente ebria, bebedora y de, como se le dice, de mala bebida. Después terminamos en pelea. ¿Sí? Es como que siempre se arruinaba la fiesta y ya tenía a mi pariente ahí. Durante muchos años se padeció. Son personas que entran fácilmente en las contiendas y discusiones fácilmente, que usan las palabras hirientes hacia los demás. Y inclusive algunas agresiones físicas, porque creen que ya son boxeadores y creen que todo se arregla en las peleas. Una controversia, te insultan, ¿qué dice el Señor? Dale otra mejilla. Deja que te insulten. Pero voy a pasar por un cobarde. Cobarde para el mundo, pero para el Señor no. Vos estás ejerciendo dominio propio. Hay veces cuando dicen el Señor era manso y humilde de corazón. ¿Sabés lo que es mansedumbre? Es poder bajo control. Es como aquel que tiene un caballo salvaje, pero que está domado. Muchas veces pasa que mirarlo y te empiezan a hablar. A mí me ha pasado a veces en el trabajo. Y viene alguno y te falta respeto y lo mirás y... Gracias al Señor que soy cristiano. Gracias al Señor. Pero Dios te da ese dominio propio. El Espíritu Santo te controla, si te dejas controlar. Pero aquel que es pendenciero y tiene eso, puede ser una debilidad en la persona, pero eso lo descalifica. ¿Por qué? Porque malos tratos, a veces críticas, cosas, insultos hacia una persona, es normal y va a ser parte de la moneda de estar en el ministerio. ¿Y qué vas a arreglar todo así? Una controversia en la iglesia, una discusión, ¿y qué va a arreglar todo con violencia? No, tratar con palabras hirientes. Una cosa es llevar, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo se administra? Con argumentos en base a las escrituras. Argumentemos, vemos, pensamos también, los ánimos se han acalorado, bueno, tenés que llevar a paz, administrar eso, no seguir redoblar la apuesta y después ya, sí, pero vos. No. No se debe actuar de esa manera. ¿Qué nos dice la Escritura? No os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué dice? Si tu enemigo necesita de beber, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer y ascua de fuego montarán sobre sus cabezas. Hasta va a ser avergonzado, pero vos ¿qué hiciste? Practicaste la obediencia a Cristo. Bendecís donde otros te maldicen. ¿O no dice el Señor, orad por los que os maldigan? Oren por el que persigue. ¿Qué dice? Si te pide que lleves una milla, llevásela otra media milla más. Llévale la capa. Entonces debemos contender en este sentido en nuestro corazón. La segunda carta a Timoteo. ¿Cómo debe ser el siervo de Dios? En el capítulo 2, versos 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. No debe ser contencioso, sino como amable. Debe ser sufrido. Hay que bancarse como hombre de Dios. Bancarse de no tomar venganza, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la Escritura. Yo quiero que obre la justicia de Cristo, que haya perdón y salvación. Entonces eso descalifica. Ahora vemos otro, no codicioso de ganancias deshonestas.
Personas que sin integridad, sin honestidad, buscan ganancias económicas a cualquier costo. La palabra se refiere como algo sucio, algo ruin, que se puede ver, que aquellos que pueden ver a la iglesia como una fuente de ganancia. Si bien las Escrituras enseñan del doble honor que merecen los ministros que se desempeñan en la predicación y la enseñanza, y tiene que ver con una cuestión de rédito económico, aquellos que trabajan en predicar y enseñar sean tenidos por doble honor. El doble honor no tan solo es el honor, reconocimiento, sino también tiene que ver con la economía y ministerios que por la gracia de Dios pueden estar a tiempo completo. Es una gran bendición para la iglesia del Señor. El trabajo, por supuesto, toma otro nivel. ¿Por qué? Porque una de las cosas que debemos ver, de que al recibir remuneración, estar a tiempo completo, puede estar más tiempo estudiando la palabra, puede estar teniendo más relación con el liderazgo que aquellos que, como el caso mío, estamos limitados por los horarios de trabajo y los afanes y todo lo demás que se pasa. Entonces, conforme la iglesia pueda hacer, conforme el tiempo de Dios haga eso, se puede crecer en la obra del Señor. Se reconoce el trabajo. De hecho, la Escritura dice que, por ejemplo, Pablo le dice a los corintios que aquellos que no trabajan, los sacerdotes que trabajaban en el altar, no merecían o no les dado ser parte de comer de la mesa del Señor. Así lo mismo nosotros. Pero Pablo no quería hacer carga a Corinto, entonces veían ese tema. Lo cual es una bendición, pero este no debe ser el fin de usar la iglesia como una empresa familiar. Esto es penado por el Señor. Esto muestra el amor al dinero, que es raíz de todo mal. Es mostrar amor al dinero y no al Señor y a su obra. Son sinvergüenzas, abusadores, son mercenarios del Evangelio, no son siervos de Dios. La iglesia la ven como la empresa, como la pyme. Después en el verso 8, sino, o sea, en contraposición, en espejo, ¿qué les dice a ellos en el verso 8? Sino hospedador. Entonces, estas cualidades que se deben observar y que califican, alguien que brinda ayuda a cualquier persona, conocida o desconocida. De hecho, hospedador, la palabra tiene que ver con amor al extranjero, amor al de afuera. Daban ayuda en aquel tiempo, cristianos perseguidos, se les daba albergue en las casas, por ahí iban con una carta o a veces no. De hecho, el autor de los Hebreos habla que algunas veces se han hospedado ángeles, como le pasó a Abraham, le dio lugar y eran ángeles que venían. Y así también uno debe ayudar. No quiere decir esto que la casa va a ser el hotel, el lugar de reunión de todo el barrio, pero sí debe tener el hogar abierto. Debe tener en este sentido el ministerio, ver cómo se trabaja y tener el hogar y la casa abierta. No se puede ver y no se observa bien aquella persona que quiere, digamos, ser candidato y quiere estar trabajando con las personas y no tenga relación, no tenga su hogar abierto, no tenga las puertas de su casa abiertas. Es algo que hay algo que puede llegar a ocultar, no que pierde derecho a privacidad. Pero como dice la Escritura, Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuál es el tema? Nosotros vemos en las Escrituras este principio de tener el hogar abierto. Venir es algo que nosotros disfrutamos mucho. Que vengan los hermanos y que estemos compartiendo en casa, no hay ningún problema, la casa está abierta. ¿Por qué? Esa apertura de corazón también. Abrir la casa, apertura de corazón. Y una persona que no quiere tener relación con los hermanos, no, yo solamente vemos en la oficina, en todo caso que haya oficina, y si no tenemos la iglesia y nada más. Después, ni me llame, ni me interesa. Cuidado. No hablo de un corazón y una vida abierta a los demás. Y hay algo de reserva, que hay algo en el corazón que no está bien. Algo que no hay íntegro. ¿Por qué? ¿Qué esconde? No quiere decir con eso que pierde derecho a la privacidad y que todo el mundo puede opinar y regir su casa. No, estoy hablando de un corazón y una vida abierta. Ser transparente, eso es parte de ser transparente. Porque en la casa surge, con el tiempo y el trato surge. Podemos dar una muy buena imagen acá, pero hay que ver después afuera. La casa de ministro debe ser un lugar para recibir personas. No es, en este sentido, un lugar de uso común de todos lados, pero sí
Es un lugar donde se debe recibir y estar abiertos. Nada hay para ocultar. Entonces, la reserva por ahí en un punto no quiere decir que vas a mostrar todo, pero marca un aislamiento. Y eso es un mal síntoma. Algo no está andando bien. A veces el aislarse es el mejor remedio para vivir como uno quiere a espalda de los hermanos. El razonamiento, yo no molesto a nadie, que no me molesten a mí. Yo vivo como se me da la gana. Esto denota al menos soberbia y un corazón cerrado hacia los demás. Por otro lado, dice que también debe ser amante de lo bueno. El líder en la congregación debe amar todo lo que es bueno en sí mismo. El amor por la rectitud y virtudes cristianas deben ser el adorno en el sobrevedor, según dice el pastor y expositor Pérez Millos. Debe ser también sobrio, personas equilibradas, seguras, dignas de confianza, una persona sensata que no pierde la compostura cuando es cuestionado o atacado. También habla que debe ser justo, actúa con justicia en cada ocasión. No está hablando de la justicia como estatus que uno recibe a través de Cristo, ser justificado por Dios y yo soy justo por causa de Cristo. No, este tiene que ver con el obrar. En base a que yo fui justificado por Dios, esa justicia obra en mi vida, en mi carácter, actúo con equilibrio, según los mandatos de Dios. También habla de alguien que actúa rectamente. No anda haciendo cosas a oscuras, donde nadie lo ve. Actúa con rectitud. Es alguien santo, dice santo. Denota algo, ser alguien devoto. La palabra santidad no tan solo tiene que ver con perfecciones morales, tiene que ver primariamente con ser alguien apartado para Dios. Alguien que en su carácter es alguien devoto, consagrado, vive una verdadera espiritualidad. No está basada en la apariencia religiosa, sino en la verdadera obediencia a la palabra de Dios. Alguien realmente consagrado. Es la santidad de Cristo operando a través del Espíritu Santo. Es un nombre irreprochable. En esta vida sabemos que no alcanzaremos a perfección, pero está abierto y todo pecado es confesado. Dice también dueño de sí mismo, que es lo mismo como fruto del Espíritu en Gálatas 5:22, dominio propio. Es dueño de sí mismo. Decía Julio César, creo que Napoleón también, que una de las mayores conquistas que puede tener uno puede conquistar todo el mundo, pero donde no puede conquistarse es a uno mismo. Si uno no logra conquistarse a sí mismo, es un fracaso. Cristo nos dice que nosotros tenemos dominio propio. Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nuestro carácter se ve una persona que camina en integridad debido a que se somete al control del Señor en su interior y eso se refleja en el fruto de su vida. Refleja una virtud espiritual o madurez espiritual y pureza moral. Entonces, es reflejarse en el testimonio de la persona. Nosotros vemos en la palabra del Señor, 2 Corintios 1:12, que nos dice lo siguiente. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia de que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Sinceridad, sencillez, con honestidad, no manipulando. De hecho, Pablo va a decir en el texto, como vemos acá en la Escritura, es un hombre apasionado por Dios y su obra. Apasionado, y algo que vemos es la aptitud y propósito distintivo. Esto es lo que califica, si reúne todas estas condiciones, bien, es un hermano comprometido con el Señor, comprometido con la palabra, comprometido con la membresía, una membresía significativa, amén. Un hermano con un corazón dócil, enseñable, maduro, que conoce la palabra de Dios, pero acá está la característica que lo distingue para ser pastor. Retenedor de la sana doctrina. El versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Ahí vemos la aptitud, ser retenedor de la doctrina, tal como ha sido enseñada. O sea, esta debe ser la pasión de su vida también. No solo usted es un predicador de la palabra de Dios, sino también está llamado a ser guardián.
Se le ha dado un fideicomiso sagrado, tomar la verdad de Dios y asegurarse de que llegue en las manos de la próxima generación, dice John MacArthur respecto a este punto, en su libro El pastor como predicador. Esa debe ser la pasión de su vida también. No solo usted es un predicador de la palabra de Dios, sino que también está llamado a ser guardián. Se le ha dado un fideicomiso sagrado, tomar la verdad de Dios y asegurarse de que llegue en las manos de la próxima generación. Aferrarse tiene que ver con eso, ¿no? Retenedor tiene que ver con aferrarse, con retener, dedicarse a. Es alguien cuya vida se observa su fidelidad a las Escrituras. Tiene la aptitud, ¿para qué? Para la enseñanza. Porque son aptos para enseñar, como le dice a Timoteo. Aquel que reúna cualidades morales, pero sea apto para enseñar. Está, sobre todo, en este sentido, la actitud para enseñar. Se ve que alguien es tenaz, esforzado, es disciplinado, estudioso de las Sagradas Escrituras. Alguien cuyo corazón y mente es un reservorio del conocimiento de Dios, como si fuera a manera de un relicario, donde está depositado el conocimiento de la doctrina. Es una persona firme en su carácter, aplomado, pero con condiciones de enseñar y guiar a otros el desarrollo espiritual, capaz de explicar, razonar todo el contenido doctrinal arraigado en Dios, persistente en su rol de maestro, expositor, o sea, un predicador. Lo cual, en este sentido, lo ve qué cosa. La predicación del futuro ministro que se ha oído debe ser fiel y digna de confianza, porque esa es la función principal del pastor. Hechos 6, cuando se eligieron los diáconos, cuando surgió una controversia en la iglesia, la primera controversia, se tuvo que levantar otros servidores que colaboren para servir los alimentos, distribuir la comida entre el pueblo de Dios. Pero los apóstoles dijeron, bueno, elijan entre ustedes varones, porque no es bueno que nosotros dejemos la palabra, el ministerio de la palabra y la oración para servir las mesas. No es porque eran agrandados, no se les caía el anillo por servir, pero son tiempos que uno tiene que dedicarse. Por eso es necesario que en la iglesia haya diáconos, haya servidores, hombres en el liderazgo de la iglesia que se encarguen de todo lo administrativo, de distintas funciones que tiene que hacer para aquel que está llamado como pastor anciano pueda descansar en ello, en esa área, pueda dedicarse a lo que Dios llamó, es predicar, enseñar y redarguir e instruir en base a la palabra de Dios. Y la oración, porque la teología sin oración es una vida muerta. Ese hombre está comprometido a creerla, a obedecerla en dependencia del Espíritu Santo. Pablo decía en 2 Corintios 2:17 que nosotros no andamos como alguno medrando la palabra de Dios, sino que delante de ustedes estamos como delante de Dios y de parte de Dios. Cuando uno predica, habla la verdad de Dios, pero es como que uno está de parte de Dios hablando, pero también está delante de Dios. Es la sensación y es tener la realidad de que Dios está sentado acá y me está mirando. A ver, ¿vos lo que estás diciendo es lo que yo dije? Lo hacemos con temor, con amor, pero con reverencia. Ese hombre no es un improvisado, no es un manipulador, un charlatán que habla de lo que no conoce. Todo lo contrario. El mensaje es fiel cuando proviene de la enseñanza apostólica, que a su misma vez viene de Cristo. Segunda Tesalonicenses nos dice lo siguiente, capítulo 2, verso 15, segunda carta a los Tesalonicenses 2:15, dice lo siguiente. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es retener la doctrina apostólica. La iglesia en los Hechos, capítulo 2, verso 42, dice que la iglesia se reunía y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Y los apóstoles de dónde trajeron la doctrina? De Cristo mismo. Por eso cuando ellos enseñan, no está escrito esto, lo que está escrito en la Biblia, está escrito de manera autoritativa. Debe creer aquel que va a enseñar la palabra, que la Biblia no dice, como algunos liberales dicen, no, la Biblia contiene la palabra de Dios y hay que ver. No, debe creerse la verdad revelada en sí misma, que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, es la inspiración verbal y plenaria, es inerrante, infalible y es autoritativa porque es la exhalación del pensamiento de Dios.
Por lo tanto, es autoridad final en toda lección, controversia o doctrina. Si no está pensando de esa manera, si no cree de esa manera, lo descalifica, lamentablemente, con todas y condiciones que pueda tener. Pero cuidado. Es un firme defensor de la verdad revelada en las Escrituras, que no se deja arrastrar por las novedades de doctrina, ya que deberá instruir y guiar a otros ante Dios. Rendirá cuentas. Nosotros debemos ver las Escrituras, así también como el Señor. ¿Por qué se debe ver? Bueno, está en la etapa de la instrucción de la iglesia, la instrucción de los hijos de Dios. Hechos 20, 29 y 30 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordadnos de que por 3 años, de noche y de día, os no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, para que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿En qué confiaba Pablo? ¿En el carácter de los hermanos? No, los encomendaba a Dios y a la palabra de su gracia. Ese es el remedio para la iglesia. Confiar en la obra del Señor, pero estar edificados en las Escrituras. Y una persona que va a ser anciano y predicador debe dominar, debe saber trazar bien la palabra de Dios y debe ser dominado por la palabra de Dios. Los pastores deben tener 2 voces, por eso es necesario. Una es para alimentar, alentar y guiar a la iglesia del Señor. Y otra para ahuyentar y apedrear a los lobos salvajes a fin de proteger al rebaño. Esta doctrina no debe variar conforme fue enseñada. Dice que debe ser retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. O sea, en doctrina no hay que innovar. Empezamos a innovar y empezar a meter, bueno, vamos a agregar esto. Fíjate que mira, hay tanta necesidad de esto. No, pará. Porque muchas iglesias, y así surgieron libros como La Iglesia con Propósito y Todo con Propósito, en vez de enfocarse en la gloria de Dios, en el evangelio desde el punto de vista de Dios, la iglesia se centró en el hombre. Cuando hablamos de necesidades autopercibidas, las necesidades, los conflictos, las angustias son reales. No estamos diciendo que la persona mienta, sentirse mal, abandonado, vacío, sentirse deprimido, pero la razón no es que vos tenés que mejorar tu vida y todo lo demás tiene la culpa. No, es decir, necesitas el evangelio, necesitas salvación. Estás así por tu vida de pecado, en rebelión con Dios, y eso es lo que estás cosechando, pero en Dios puede haber una oportunidad de salvación y vida eterna. La iglesia no se edifica en base a la necesidad de la gente, sino que la iglesia se edifica porque Dios la estableció para hacer luz y sanar en esta tierra. Porque si no, la iglesia se edifica haciéndose antropocéntrica. El centro es el hombre y no Dios. Y se distorsiona el mensaje del evangelio. Y empezamos a inventar sistemas para que la gente venga y se sienta a gusto. La gente tiene que venir porque Dios llama, por medio de la predicación del evangelio, a ser santificados, renovados, transformados por la gracia de Dios. Pero para eso va a haber hombres valientes que se jueguen a predicar la palabra de Dios, aunque desagrade en muchas partes, aunque no te haga popular, pero tu gozo va a ser cuando el Señor un día nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel, pasa el gozo de tu Señor. Porque las necesidades varían según las épocas, según la cultura. Por eso el mensaje debe ser transmitido tal y como fue revelado, con 2 propósitos que nos da acá, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La exhortación tiene que ver con urgir a alguien a aceptar la sana doctrina y responder a ella como es debido. Y habla de convencer. Esto es persuadir, es refutar, es debatir, o más bien es reprender a los que estaban en contra de la sana doctrina. Unas características, decía Cipriano, en la historia de la iglesia, un hombre, fue un obispo, decía que uno debe ser tan paciente para aprender como diestro para enseñar. El aprender para un pastor no termina nunca, solamente cuando me muera. Y ahí estaré aprendiendo de los pies de mi maestro. Este es un llamado espiritual.
Los pastores son dones de Cristo para la iglesia, según Efesios 4. Son oficios puestos por el Señor, dotados por el Espíritu Santo para servir. Son líderes siervos. Algunos pueden ver el ministerio como un fin en sí mismo. Entiéndanme, no hay mayor gozo y privilegio en servir al Señor. Siendo llamado a ser un obispo, un servidor de Dios, es lo más maravilloso que le puede pasar a un hombre. Así también como en otro servicio, el asunto que esté en la voluntad de Dios. Pero aquellos que solo buscando ser reconocidos en su orgullo pecaminoso, aún se agravan más cuando ven a la iglesia como una fuente de ganancia. Cuidado de ver a los hermanos como un trampolín de los proyectos personales. Pues la iglesia es del Señor y de nadie más. Los pastores solo son administradores. Por su gracia deben hacerse administradores por su gracia, deben hacerse con amor y con alto sentido de responsabilidad, también con temor ante quien se rendirá cuenta, porque con gran privilegio de servir al Señor imitándolo en el poder de sus fuerzas. Solo para que Dios sea glorificado. Los pastores no son las ventanas para los cuales solamente se debe ver a Cristo. Los pastores solo somos ventanas por la cual la iglesia solo debe ver a Cristo. No somos las figuras, no somos las estrellas, no somos los más importantes, somos líderes siervos. Los pastores, aquel que Dios llama el pastorado, entiéndalo, no es el lugar donde vas a venir a mandar, donde vas a poner tus proyectos y tus pensamientos. Sos administrador y hacerlo con celo santo de parte de Dios, porque un día te vas a tener que parar delante de Dios y rendir cuenta. Por eso la iglesia, aunque no emplea la palabra pastor, pero sí habla de aquellos que os dirigen a los hebreos, en el capítulo 13, verso 17, hermanos, sujetaos a vuestros pastores. ¿Por qué? Para que lo hagan, ¿qué cosa? Con alegría, porque en lo cual si hay rebeldía no es de beneficio para ninguno. Para que lo hagan con alegría, como quien ha de dar cuentas por eso. Constantemente un corazón rebelde trae tristeza y aflicción a los pastores. Entonces, hay muchas cosas que son de gozo, pero también hay cosas que están en tristeza. ¿Y qué es beneficioso? ¿Está una persona triste, mal? Realmente que pueda estar gozoso. No por quedar bien con el pastor o los pastores, es porque estás honrando a Cristo y estás creciendo en el Señor. ¿Qué nos dice en este sentido? Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. No hay otro evangelio. Es el escándalo de la cruz, la gracia y la misericordia derramada ahí. Es la clara advertencia a que también rechacen ese mensaje. Una eternidad en condenación. Pero hoy puede ser salvación. Ahora, ¿qué nos aplica de esto? ¿Qué nos aplica? Debemos tener pasión. ¿Cómo te preparaste esta mañana para venir? Y en el ministerio muchas cosas te pueden robar la pasión y hacerlo de manera automática. Hay síntomas. Debemos recuperar el temor reverente de aquellos que sirven a Dios o quieran servir a Dios en el ministerio. Dice Paul Tripp en su libro Llamamiento Peligroso, respecto a la pasión. No importa, y esto quizás yo lo voy a hacer lema mío, lo tomo como un lema mío para el ministerio, y la iglesia debe tomarlo también. No importa que esté funcionando en mi ministerio lo que no esté. No importa qué dificultades o batallas se esté enfrentando. La gloria integral de Dios me da una razón para levantarme en la mañana y hacer lo que he sido dotado y llamado. Para hacer con entusiasmo, valor y confianza. Mi gozo no está esposado en las circunstancias o las relaciones que me rodean. No tengo que jalar con fuerza a donde quiera que vaya. Tengo motivos de alegría porque soy un hijo escogido y un siervo reclutado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. El gran Creador, el Salvador, el Soberano, el Victorioso, el que reina y va a reinar por siempre. Él es mi Padre, mi Salvador y mi Jefe. Él siempre está cerca y siempre fiel. Mi pasión por el ministerio no se trata de cómo me reciben, fluye de la realidad que Él me ha recibido. Mi entusiasmo no es porque caiga bien a las personas, sino porque Él me ha aceptado y me ha enviado. Mi pasión no es el resultado de que mi ministerio sea tan glorioso como pensé, sino porque Él es eterno e inmutablemente glorioso. Así que yo predico, enseño, aconsejo, guío y sirvo. No con una pasión por el Evangelio, porque dice, con una pasión por el Evangelio que inspira y enciende lo mismo en otras personas a mi alrededor. Algo a tener en cuenta y maravilloso. ¿Qué nos aplica?
en estos tiempos, como iglesia, ¿estás orando que Dios levante hombres con estas características? Porque esto también Dios contesta la oración y tenés que orar por eso. Esto no aparece mágicamente. Es un trabajo, es moldear corazones, trabajar con vidas, pero también depende de tu oración como iglesia. ¿Sos consciente que la iglesia local tiene un rol fundamental para que esto ocurra y el Señor conteste? A los hombres, ¿estás preparándote para el llamado? Por ahí no, pastor, en la congregación, pero puede ser diaconado, algún liderazgo. En tu casa, ¿estás fortaleciendo tu liderazgo espiritual en tu casa? Los varones deben verse estas cualidades como creyentes. No es esperar a ver estas cosas cuando empiece el ministerio. Por eso debe verse antes. No, y le damos un pastorado y después vemos. Si Dios te llama, ¿qué estás haciendo? ¿Te sometes a Dios o estás postergando lo que Dios quiere? En ambas posturas habrá resultados. Uno que glorificará a Dios y el otro estará desagradándolo. Otra aplicación. Esto no es una élite especial. Son hermanos fieles con un propósito de servir fielmente. La iglesia está involucrada directamente en la supervisión y aprobación de los ministerios. Así que no te laves las manos ni te hagas el desentendido. Esto es parte de la responsabilidad cristiana. ¿Qué se debe ver? Que sea un creyente, nacido de nuevo. Mi pregunta es, si es creyente, digo, hombres y mujeres, si hoy partís de esta vida, ¿te vas con el Señor? ¿Te vas con Cristo? Me pregunto, ¿cuánto hay de Dios en tu vida? Porque para ver estas características es una persona nacida de nuevo. Ah, bueno, yo que soy mujer no tengo nada que ver. No. Porque la condenación va igual para las mujeres, por más que no sean pastoras, como en alguno da. Pero sí también son responsables en orar, en velar y cuidar la vida de los pastores. Muchas veces se ha puesto algún inconverso, le han dado el púlpito y así terminan las cosas. Solo Cristo puede salvar. Si has entendido que el Evangelio no está en tu corazón, hoy es día que te arrepientas de tu pecado y que creas el Evangelio. Cristo murió en la cruz del Calvario, pero resucitó. Él te puede perdonar y declararte justo delante de Dios y tendrás salvación y vida eterna. Hoy no te vayas sin Cristo. Amén, iglesia. Oramos al Señor. Bendito Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tú te glorifiques. Gracias por esta tu palabra. Yo ruego que tú bendigas a tu iglesia y que hagas comprender o extender aquello que quizá en mi humanidad y en mi torpeza no puedo hacerlo. Señor, te ruego que bendigas a tu iglesia. Señor, todo te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Que tú les puedas bendecir en la semana. Que haya paz en los corazones y en las vidas. En el bendito nombre de Jesús.